proyecto Conga ha generado diversas controversias en nuestro país. Finalmente, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que establece que es el gobierno central el encargado de regular los proyectos de gran minería. Hoy en el programa hablaremos sobre la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Conga. Soy Stephanie Morales y esto es Tus Derechos. En los últimos días, el Tribunal Constitucional emitió su sentencia sobre el caso Conga. Meses atrás, la Fiscalía de la Nación presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 036 del Gobierno Regional de Cajamarca, que impedía actividades extractivas en cabeceras de cuenca y declaraba inviable el proyecto Conga. El tribunal calificó de inconstitucional el primer artículo que declara intangible las cabeceras de cuenca, pues esta no es una competencia regional, sino de la Autoridad Nacional del Agua. Además, ha declarado inconstitucional el segundo artículo que señala la inviabilidad del proyecto. El fallo manifiesta que el Gobierno Regional de Cajamarca no tiene competencias normativas para declarar la inviabilidad de la ejecución del proyecto de gran minería, como es el caso del proyecto Conga, ya que intervenir en ello implica exceder las competencias atribuidas por la Constitución y las normas interpuestas que ordenan la repartición de competencias. Nuestra Constitución política establece que el Perú es un país unitario, con un gobierno central encargado de normar la mediana y la gran minería, y con gobiernos regionales, cuya responsabilidad es regular la pequeña minería y combatir la minería informal. La finalidad del fallo, emitido el 17 de abril de este año, es establecer un marco conceptual con el cual pueda declararse viable o no un proyecto minero a futuro. De la misma forma, el peritaje internacional establece un nuevo esquema para la minería en el país, porque recomienda que esta actividad brinde mayor importancia a los aspectos sociales y ambientales de la región en la cual va a operar. Este tema ha puesto en contraposición la necesidad de desarrollarnos como país y generar riqueza contra el cuidado y la preservación de los recursos y el medio ambiente. Es el gobierno quien, además de garantizar el abastecimiento de agua en Cajamarca, debe decidir la viabilidad del proyecto Conga y generar las condiciones para que el impacto de esta actividad sea el mínimo posible y para que las comunidades afectadas sean las más beneficiadas. Bien amigos, ese fue nuestro informe sobre la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso del proyecto Conga. Y para introducirnos un poco en el tema nos encontramos, como todos los sábados, con el doctor Francisco Morales, secretario general del Tribunal Constitucional. Buenos días, Francisco. Buenos días, Stephanie. Francisco, ya existen casos en los que el tribunal se ha pronunciado sobre las competencias del gobierno regional y el gobierno central, ¿no es así? Bueno, sí, efectivamente este es un caso muy importante por las implicancias que tiene en relación al proyecto minero Conga, pero la población debe saber que el tribunal no se ha pronunciado en rigor sobre el proyecto. Lo que el tribunal ha hecho es determinar quién tenía la competencia para supervisar este proyecto y ha señalado que la competencia es del gobierno nacional. Y para ello el tribunal ha analizado la propia Constitución, las leyes orgánicas relativas a los gobiernos regionales, a las que regulan estos temas de minería, de recursos hídricos, y nuestra propia jurisprudencia. El tribunal ya tiene una jurisprudencia importante, casos anteriores, es decir, sobre la relación entre las competencias del gobierno nacional y del gobierno regional. Muchas gracias, Francisco. Amigos, nosotros vamos a seguir conversando sobre este tema alrededor de todo el programa. Ahora nos vamos a un corte, pero al volver estaremos con el doctor Álvaro Córdoba, asesor del Tribunal Constitucional. No se mueva. Bien amigos, estamos de regreso aquí en Tus Derechos y nos encontramos con el doctor Álvaro Córdoba, asesor del Tribunal Constitucional, con quien vamos a conversar sobre el tema. Buenos días, doctor Córdoba. Buenos días, muy amable por la invitación. Díganos primero, ¿cuáles son los derechos que han ponderado para dictaminar la sentencia? Ustedes tienen como una especie de test para
evaluar esta situación? Bien, el caso de la sentencia del llamado caso Conga es un conflicto de competencias. Entonces, en principio, lo que el tribunal, más que evaluar derechos, lo que va a evaluar son cómo la Constitución repartió las competencias entre el gobierno regional, en este caso el gobierno regional de Cajamarca, y el gobierno nacional. En tal sentido, no hay derechos fundamentales en sí mismos que se van a analizar, sino más bien las propias competencias establecidas en la Constitución dentro del capítulo referente al proceso de descentralización, los artículos 191 hasta el 199. Entonces, lo que el tribunal en este caso va a aplicar es el test de digamos, aplicando una serie de principios establecidos en la Constitución, no aplica un test de proporcionalidad, como lo aplica al momento de ponderar derechos fundamentales, sino un test de competencia. Ese test de competencia consiste básicamente en lo siguiente: analizar en primer momento, desde una perspectiva de un Estado unitario, cuáles son las competencias del Estado nacional, cuáles son las competencias del gobierno regional. Desde un segundo momento, después, en un segundo paso, va a analizar qué dice la ley orgánica de descentralización, qué dice la ley de bases de descentralización, qué dice la ley orgánica de los gobiernos regionales, que establecen las competencias de manera muy puntuales de los gobiernos regionales. En este caso, el tribunal determinó que, como ya lo había hecho en otros casos anteriores, en el caso referido a la Municipalidad Provincial de Víctor Fajardo y al Gobierno Regional de Cusco, que no son los gobiernos regionales los competentes para regular aspectos relativos a la gran minería o a la mediana minería, sino más bien son competentes, ahí sí tienen autonomía económica, política, administrativa, para regular temas relativos a la pequeña minería y a la minería artesanal. Ahora, ustedes establecen un principio novedoso que es el de coparticipación de las riquezas. Explíquenos un poco sobre eso. Muy bien, en una segunda parte de la sentencia, una vez que el tribunal ya dictaminó y ya decidió quiénes tienen la competencia para hacer qué cosa respecto al tema de la minería, el tribunal desarrolla una serie de puntos, ¿no? Habla el tribunal de la inversión deseada por la Constitución. Esta inversión deseada por la Constitución, o esta aproximación, lo plantea dividiendo en 4 puntos. En un primer punto es: las empresas tienen que tomar en cuenta aspectos para prevenir posibles conflictos sociales. Dentro de eso se encuentra ya muy ponderada por el Tribunal Constitucional la responsabilidad social de la empresa. En un segundo punto va a enfocarse más a la labor de fiscalización que tiene el Estado. En un tercer punto se enfoca y menciona aspectos relativos a cómo deben tratarse aspectos o situaciones donde se han generado daños a las poblaciones aledañas. Y un cuarto punto hace referencia al principio de coparticipación de las riquezas. Así, a partir de una interpretación del artículo 77 de la Constitución, establece que, ligado al principio de solidaridad, el Estado nacional no puede, digamos, absorber todas las ganancias que se dan por la explotación de ciertos minerales en determinadas regiones. Y al mismo tiempo también establece que no son las regiones las que tienen que absorber el total de esos recursos. Se trata más bien de, en base al principio de solidaridad, de que las personas, los pobladores que tengan de la zona aledañas al recinto donde se realiza la explotación de los minerales, tengan la capacidad de poder administrar esas riquezas. Administrar las riquezas. ¿A través de qué? A través del gobierno regional, a través de los gobiernos municipales. Ahora, en el tema del momento en el que se emite la sentencia, mucho se ha hablado de que tiene que ver mucho con la presentación del informe del peritaje internacional. ¿Por qué es que se da en simultáneo? A ver, en primer lugar habría que diferenciar. El informe, el peritaje, se centra en lo que es el estudio de impacto ambiental del proyecto Conga. En cambio, la sentencia del tribunal se centra en definir quién es competente para regular una materia como lo es la minería. Porque lo que hace la ordenanza regional básicamente es decir,
declara intangible las cabeceras de cuencas y de otro lado establece la inviabilidad del proyecto minero Conga. El tribunal lo que le contesta es, respecto a la intangibilidad de las cabeceras de cuenca, es la Autoridad Nacional del Agua, la encargada de eso. Respecto de cuestiones mineras de mediana y gran minería, es el Gobierno Nacional. Ahora bien, ya yendo un poco a la pregunta, ¿no? Y para un poco diferenciar esto, la sentencia del Tribunal Constitucional del caso Conga resuelve una cuestión competencial, una cuestión que dentro del ámbito de la problemática social que ha generado el proyecto Conga y la resistencia de algunos pobladores del gobierno, de la región Cajamarca, ha generado un conflicto social que de hecho sobrepasa, ¿no?, las situaciones que el tribunal puede resolver. Se trata de una política de Estado que tiene que ir de la mano del Ejecutivo, el Parlamento, los gobiernos regionales. A partir de ello van a poder solucionar. La complejidad del caso mismo generó, tengo entendido, dentro del Tribunal Constitucional una serie de debates, ¿no?, entre los magistrados, y estos debates tienen que ajustarse y reflejarse en la sentencia del Tribunal Constitucional. En tal sentido, yo entiendo que no fue una cuestión, digamos, premeditada en ningún momento. En todo caso, eso ya es labor de los propios magistrados que han suscrito la sentencia. El presidente del Tribunal Constitucional ha declarado al respecto en una publicación. Entonces, si bien son cuestiones que pueden generar algún debate colateral, yo creo que la labor del tribunal ha sido bien recibida por la mayoría, y en general por la opinión pública. ¿Qué es lo que declaró el presidente del tribunal sobre el tema? Bueno, el presidente del tribunal básicamente dijo que precisamente debido a la complejidad del caso y al debate generado alrededor de la situación de la resistencia de cierta población, del gobierno regional de Cajamarca y de otro lado de la aprobación del proyecto minero Conga, que de todas maneras se iba a generar, digamos, la sentencia del tribunal iba a generar un debate. ¿O antes o después? Antes o después de, digamos, si se publicaba antes o después del peritaje, igualmente iba a generar un debate. Así que eso es tan solo parte del proceso democrático de debatir, contradebatir ideas. Lo interesante es que el tribunal dictó de acuerdo a la jurisprudencia que ya había establecido anteriormente, sentando con eso una seguridad jurídica, ¿no?, a partir de lo que se entiende por descentralización en el país. Finalmente, y muy brevemente, si el gobierno regional de Cajamarca quiere ir a otra instancia, a nivel nacional ya no podría, ¿solamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Ya hablando en el mundo de las hipótesis, yo creo que el tribunal ha resuelto un conflicto de competencias. Si es que hay algo que el gobierno regional entiende o está en desacuerdo, podría ir desde luego a la Comisión y después a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo particularmente no vería una utilidad en hacer eso, porque al parecer, digamos, son otras cuestiones las que se resuelven en la sentencia del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional no dice nada sobre la coherencia o incoherencia del estudio de impacto ambiental, sino más bien se centra en delimitar competencias. Las competencias están establecidas en la Constitución y la Corte la Corte Interamericana en principio se dedica ¿a qué? A resolver casos que afecten derechos fundamentales de la población. En este caso era el gobierno regional contra el gobierno nacional. Ok, doctor Córdoba, muchísimas gracias. Bien, amigos, nosotros nos vamos a una breve pausa, pero al volver estaremos con el doctor Raúl Chanamé, decano del Colegio de Abogados de Lima. No se mueva.
Bien amigos, nos encontramos con el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chanamé Orbe. Bienvenido al programa, doctor. Muchas gracias, doctor Morales Arabia, por estar en este importante programa. Bueno, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia del llamado caso Conga, donde se declara inconstitucional la ordenanza del gobierno regional que establecía la inviabilidad de este proyecto. Usted, como decano del Colegio de Abogados de Lima, ¿qué valoración hace de esta decisión? Yo creo que la propia sentencia se justifica en sí mismo, ya que establece este test para compatibilizar normas. Y se señala pues que efectivamente el artículo 191 de la Constitución, que da autonomía a los gobiernos regionales, autonomía económica, política, institucional, necesariamente tiene que compatibilizarse con el artículo 192, que establece que los gobiernos regionales tienen que ser compatibles con los planes nacionales para estas políticas específicas. Mucho más aún si nos vamos simplemente al hecho del derecho positivo. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece con precisión y claridad que los gobiernos regionales solo pueden ver el tema minero cuando esto sea un tema de pequeña minería o minería artesanal. Por lo tanto, se deduce inmediatamente que los gobiernos regionales no pueden ver con un tema de mediana minería o de gran minería. Entonces creo que tenemos un tema muy simple para un abogado: compatibilizar normas. Vemos que el gobierno regional invade, interpreta antojadizamente el artículo 191 y da una ordenanza que prohíbe la explotación minera, en este caso con el proyecto Conga, de un proyecto de gran minería. Ahí vemos que efectivamente el tribunal lo que hace es un test para identificar el sistema normativo y si existe compatibilidad o no. Y establece, creo, guardando proporciones y basándose en los antecedentes que el propio tribunal ha señalado, que de ninguna manera es viable esta ordenanza porque colisiona con la propia Constitución y su espíritu. En estos momentos este proyecto está en evaluación, ¿no? También se hizo el peritaje internacional y de cara a los próximos años vemos que no solamente será seguramente el caso Conga, sino vendrán otros casos. ¿Cómo afrontar este tema? El derecho, por un lado, las normas que regulan la inversión privada, la protección del medio ambiente y esta necesidad de desarrollo económico, pero también de protección del medio ambiente, de nuestros recursos naturales y de las propias personas. Yo creo que hay una primera gran lección. El Tribunal Constitucional es un gran mecanismo para distender el conflicto. Y yo creo que el tribunal ha establecido una sentencia que va en correspondencia con los antecedentes. Y yo creo que este es un primer camino. Pero lo que ha hecho el tribunal en este caso es simplemente ver la compatibilidad normativa. No ha desarrollado el tema de lo que es una inversión y una empresa responsable, y de otro lado el tema medioambiental. Y si a eso lo aunamos a las demandas subjetivas, sensibles, que tiene la población por informarse sobre los temas, creemos que es necesario usar este camino para buscar alternativas y soluciones. El tema medioambiental ha cobrado un gran protagonismo en los últimos años en el Perú y creo que eso es bueno. Es bueno porque la población en general se preocupa y hemos puesto en la agenda de debate el tema. Pero necesitamos hacer y darle una salida conceptual al tema medioambiental. Es posible compatibilizar inversión, explotación de gran minería que siempre implica riesgos sobre el ambiente con un Estado que pueda controlar que no existan excesos y además escuchar a la población. Es una ecuación compleja, muy compleja, pero a la cual tenemos que darle resolución, porque Conga es uno de los casos, como usted bien ha mencionado. Hay expectativas en Puno, en Huancavelica, en Cusco mismo hay problemas con el tema. ¿Será posible hacer esa compatibilización? Yo creo que sí, es necesaria, porque no tenemos otra salida. Lo que ocurre es que la discusión es cómo es posible que compañías
que son muy cautelosas, tienen muchas precauciones y explotan en Canadá, explotan en los Estados Unidos en Australia. en Australia, cuando llegan al Perú se relajan los controles. ¿Qué es lo que ocurre? Y entonces muchas veces se le echa la responsabilidad al Estado, que tenemos un Estado todavía muy permisivo, porque no es un problema de normas. Las normas creo que son claras. Las normas protegen el medio ambiente, dan autonomías a los gobiernos regionales, pero también protegen al medio ambiente. Tenemos tratados internacionales que hay que cumplir, pero el Estado a veces es muy poroso, permisivo, y eso genera el descontento. Y si a eso le sumamos la desinformación, creo que podemos preparar un cóctel para explosiones futuras si es que no asumimos inteligentemente el tema. Y en esta dinámica que se da de la participación de la población, nunca antes esto se había visto, es decir, la población también quiere ser partícipe de los grandes beneficios de estas actividades extractivas, ¿no? Porque no solamente es la minería, fundamentalmente la minería, pero también el petróleo y otras actividades. Sí, lo que hemos carecido es de un Estado mediador sólido, inteligente, para canalizar e informar a la población de los beneficios eventuales que puede dar esta explotación. Más bien hemos tenido una explosión de organismos no gubernamentales, las ONGs, que han estado mediando, muchas veces de manera adecuada, informando a la población. La población toma conocimiento a través de las ONGs y también han habido excesos políticos. Hay liderazgo, la dinámica social es esa. Hay opciones políticas que a veces toman con justicia estas banderas, pero a veces toman con un interés meramente subalterno. Y entonces yo creo que es importante que la población esté informada, se cumplan los convenios como el de la OIT, el convenio 169, que precisamente da a los pueblos derechos a estar informados desde el inicio de los procedimientos, desde los procedimientos administrativos. Acá ya estamos hablando del proyecto, de la cristalización del proyecto. Entonces estamos hablando de una fase muy avanzada del proyecto. Lo ideal hubiese sido que hace 10 años, hace 20 años, las poblaciones estén perfectamente informadas de las posibilidades económicas de la explotación y también cuál es el daño colateral, incluso de las técnicas que existen para evitar maximizar el daño. Ahora, hay un tema que usted tocó y es muy importante. Yo recuerdo que en el caso de España, por ejemplo, todo este proceso de regionalización de las autonomías se fue perfilando, se fue mejorando gracias al trabajo del Tribunal Constitucional que tiene que mediar en estos conflictos competenciales o en estas demandas de inconstitucionalidad. Esa es una tarea que le corresponde al tribunal desde el punto de vista jurídico. ¿Cómo la evalúa usted? Yo creo que esta última sentencia nos plantea el principio de la cooperación estatal. Todos somos el Estado. O sea, no es que el Estado es una abstracción, el Estado somos todos. Los gobiernos regionales y el gobierno central es el Estado. Entonces tiene que haber solidaridad y cooperación de todos para fortalecer el Estado unitario, de un lado. Y de otro lado, todos tenemos que tener una lealtad al orden constitucional que existe. Y la lealtad significa que todos jugamos para el mismo equipo. No puede haber alguien que piense en formas autonómicas, porque eso sería una deslealtad constitucional contra el propio orden. Creo que los españoles, hay que aprender la lección de las autonomías, jugaron cuando produjeron una élite nacional y también élites autonómicas que pensaron en un proceso de integración, y hoy día el caso más emblemático es el de Cataluña, que es quizás la piedra angular del sostenimiento de todo el Estado español. Muy bien, doctor. Esperemos que aquí en el Perú podamos hacer eso, es decir, la unidad de todos los gobernantes, es decir, gobernantes regionales, gobernantes locales y el gobierno nacional. Eso es el ideal, doctor Morales. Muy bien, muchas gracias por haber participado en nuestro programa, doctor. A ti, gracias por la invitación. Bueno, Stephanie, ese es el gran mensaje que nos da el decano del Colegio de Abogados de Lima, el doctor Raúl Chaname Orbe. Gracias, Francisco. Amigos, creo que nos ha quedado claro que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el caso Conga es un precedente para la resolución de conflictos de este tipo en nuestro país. Si usted desea enviarnos sus comentarios o sugerencias sobre este u otros temas que hayamos tratado en el programa, nos puede escribir a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-TV Perú.
Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.